Listo, inició la clase. Bueno, jóvenes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, que Dios haya sido el proveedor de este día, que todos sus familiares, pues, Dios los haya cubierto con su manto, bañado con su sangre y pues, los aleje de este bendito virus que está llevándose bastante gente y ha tocado bastante el corazón de muchas personas, de muchas familias y bueno, seguimos en la lucha los que nos quedamos acá. Cuídense y bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer un recorderis, ¿cierto? Estábamos hablando ayer, ¿sí? De como las reglas de juego para el tema de la retención en la fuente. Decíamos que una de las reglas básicas o de uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta en esta retención en la fuente en renta es el régimen, ¿verdad? Los regímenes tributarios. ¿Por qué? Porque hay que comparar el régimen del comprador, el cual es el que tiene la responsabilidad de hacer la retención, es decir, es el agente retenedor, ¿cierto? Pero debe comparar su régimen contra el que le está vendiendo, porque existen situaciones en las cuales el comprador no puede hacerle retención en la fuente en renta porque esta persona que le está vendiendo es de un régimen al cual no se le puede aplicar. ¿Ok? Más en específico a los grandes contribuyentes autorretenedores. ¿Ok? Listo. Ese es el primer aspecto. Mirar qué régimen es usted como comprador, ¿cierto? Versus el régimen a quien le está vendiendo usted. ¿Ok? Esta es la regla básica aquí. Lo tabulamos aquí, hicimos este cuadrito. En este lado los compradores, en este lado los vendedores. Entonces, cuando comparábamos régimen de comprador versus régimen de vendedor, nos dio de que pues el régimen no responsable de IVA, o conocido también como régimen simplificado anteriormente, ¿cierto? Eh, Decíamos que este régimen pues no le aplica retención en la fuente a nadie, es decir, no practica, no actúa como agente retenedor. Ya a partir del régimen responsable de IVA ante régimen común, encontramos que este régimen le va a practicar retención en la fuente en renta a todos, con excepción del gran contribuyente autorretenedor. ¿Ok? Listo. Segundo aspecto a tener en cuenta es el concepto de la retención en la fuente. Es decir, ¿por qué razón o cuáles son los motivos por los cuales yo le voy a hacer retención en la fuente? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque existen conceptos como compras, como servicios, arrendamiento, honorarios, comisiones, ¿verdad? Y otros que se establecen o que se encuentran en la tabla, ¿cierto? Es una tabla que no se inventa uno, ya es una tabla establecida, ¿verdad? Por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sí, y esta tabla nos indica a nosotros, ¿cierto?, cuáles son esos conceptos de retención en la fuente. ¿Ok? Lo tercero que hay que tener en cuenta, dentro de esa misma tabla donde aparecen los conceptos, cuál es la base mínima. Base mínima para la retención, o sea, para practicar retención en la fuente. ¿Por qué? Porque encontramos acá de que existen conceptos de retención los cuales nos indican una base mínima, es decir, cuál es el valor mínimo o a partir de ahí es que yo debo hacer retención en la fuente por esos conceptos. Entonces hablábamos que en compras generales la base mínima, es decir, la compra debe ser como mínimo de 980.000 pesos para que usted pueda practicar retención en la fuente. Si es una compra superior a inferior a esta cuantía mínima, no se le practica retención en la fuente. Recuerden también que yo les manifestaba ayer que hay políticas internas en cada empresa, las cuales esta base mínimo por compra y servicios, ¿sí?, hay que tener en cuenta porque hay normativas que te indican de que tú puedes acumular esta base mínima diaria. Entonces poníamos el ejemplo que comprábamos dos televisores, algo así, cada uno de 900.000 pesos y
indicábamos ahí que si yo compraba uno en la mañana y después en la tarde otro, ya la sumatoria de esas dos compras superaba la base mínima. Entonces deberíamos practicarle retención en la fuente, ¿verdad? Eso es lo que te determina la norma. Pero si tú como política en tu empresa tienes que, no, independientemente que el día sume la base, pero tú vas a tratar por independiente cada factura, independientemente si es el mismo día, también lo podrías hacer, ¿ya? Pero esos son criterios y políticas que establece cada organización, ¿ok? Pero la norma general indica de que la base mínima es de 980.000 y la norma indica que 980.000 es la base mínima en compras independiente la una de la otra y el día que sea, ¿ya? Si es el mismo día y suma la sumatoria de las compras, supera esta base mínima, tú tampoco, dependiendo de la política de la empresa, practicas o no, ¿ya? Por ejemplo, ese ejemplo que poníamos de los 900, dos compras de 900.000 el mismo día. Si en la empresa tienen como política que cada compra es independiente a la otra, independientemente, valga la redundancia, del día, entonces si esa compra no supera individualmente, ¿cierto? La factura individualmente no suma o no es igual a 980 en cuantía mínima, no practica retención en la fuente, independientemente si en el mismo día realizas varias compras que superen esta cuantía mínima, ¿ok? Eso es política de cada entidad. ¿Sí me hice entender? ¿Sí fui claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. En ese sentido, tienen que ustedes mirar, ¿verdad? Y saber identificar en esa factura que están recibiendo del vendedor o del proveedor o de quien le está prestando un servicio o vendiendo un insumo o cualquier cosa, esa factura, documento equivalente, cuenta de cobro que ustedes están recibiendo, tienen que tener la capacidad de leerla, ¿cierto? E interpretar en esa lectura, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que te está cobrando? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tú recibes una factura de un proveedor y ahí en el proveedor no te va a decir venta de 2 televisores. No, tú estás recibiendo una factura de venta, se supone que él te está vendiendo y tú le estás comprando, ¿verdad? ¿Qué le estás comprando? Entonces en la factura te va a discriminar es el insumo, es 2 televisores. Tú tienes que tener la capacidad de identificar esa factura, mirarla, analizarla e interpretarla y de acuerdo a esa interpretación, tú tienes que tener la capacidad de identificar de qué concepto trata esa operación comercial. ¿Ok? Sí, fui claro ahí. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Ahora que vean en el próximo módulo, ustedes van a ver un módulo que se llama soportes contables. En ese módulo, la idea es que yo les enseñe, o bueno, o cualquier profesor les enseñe a cómo diligenciar estos soportes contables y ustedes interpretar para qué se utiliza cada soporte, ¿ok? ¿Qué operación comercial puede estar soportada por qué tipo de soporte? ¿Ok? Es lo que se viene en la próxima clase, ¿ok? Listo. En cuanto a la retención en la fuente, decíamos, primero, mirar los regímenes. ¿Quién es el régimen del comprador? Porque yo soy el que tengo la responsabilidad como comprador practicar retención en la fuente. Tengo que mirar a qué régimen le estoy comprando. Al único régimen que no se le retiene es al gran contribuyente autorretenedor. ¿Listo? Segundo, saber identificar e interpretar en la factura de venta o documento equivalente o cuenta de cobro cuál es el concepto, ¿verdad? Por el cual ellos me están cobrando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de honorario, ellos te pueden cobrar, por ejemplo, asesoría jurídica. Entonces usted tiene que saber identificar que eso no es un servicio, sino unos honorarios, ¿ok?
Hay facturas que dicen servicios médicos, servicios, por ejemplo, en la clínica recibimos eh, cuentas de cobro de unos especialistas, por ejemplo, un ortopedista. Entonces nos llega la factura y nos dice servicios de ortopedia del mes de febrero. No son servicios, son honorarios, ¿ya? Son honorarios porque recuerden, ustedes tienen que tener claro el concepto de honorarios y servicios. Honorario es donde prima, ¿cierto? El intelecto de la persona, donde prima ¿qué? La capacidad intelectual de la persona a la hora de prestarte el servicio. Entonces uno no lo cataloga como servicio, sino como honorario. Entonces aquí en los honorarios encontramos profesiones liberales. ¿Cuáles son? El abogado, el ingeniero, el arquitecto, el contador, ¿cierto? Son servicios en donde te priman el intelecto, donde lo primero, donde lo que prima es la capacidad intelectual de esa persona o esa empresa o los servicios, sí, los servicios que te están prestando, lo que vale o lo que prima es la capacidad intelectual de la persona, ¿ya? En cambio, los servicios, por ejemplo, se basan de herramientas, tienen que tener herramientas para prestarte el servicio. Un servicio de mantenimiento, ¿cierto? La persona va y por ejemplo, mantenimiento de los aires acondicionados, va con sus herramientas y te limpia los aires acondicionados, ¿cierto? No puedes catalogarlo como honorario, ¿por qué? Porque ahí no prima tanto la inteligencia de la persona, sino pues todo lo que pone a disposición de las herramientas y todos los elementos que se implican en la prestación del servicio. ¿Sí me hice entender ahí entre servicio y honorarios? Sí, señor. Ok, continuamos. Tercero, volvemos a repetir, ya teniendo usted identificado el concepto, tiene que analizar en la tabla de retención cuál es la base mínima. Cuando hablamos de base mínima es que a partir de ahí debo yo hacer retención en la fuente. Entonces miramos en compras 980. Por ejemplo, en servicios, en servicios generales, servicios a partir de 145.000. Es decir, si el jardinero te cobra 120.000 pesos por hacer el mantenimiento en el jardín, no le puedes retener porque la base mínima son 145. Te cobra 150, ahí sí practique la retención en la fuente. ¿Sí? Esa es la base mínima, a eso se refiere. Es decir, que a partir de ahí debo yo de hacer retención cuando me cobran a partir de esa cifra. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber identificar y analizar y determinar en esta tabla cuál es la operación que se está llevando a cabo. ¿Ok? Y tener en cuenta la base mínima de cada concepto. Por ejemplo, miren arrendamiento de bienes muebles, es decir, bienes movibles. Cuando hablamos de muebles es que se pueden mover una computadora, un escritorio, una impresora, una fotocopiadora, ¿cierto? Son movibles, se mueven. Cuando hablamos de base mínima del 100%, es decir, que si por arrendarme una computadora, si me cobran 50.000 pesos, debo hacerle retención en la fuente, porque ahí no hay base mínima, sino es 100%, o sea, lo que me cobren debo hacerle retención. Me cobran 1.000 pesos, a esos 1.000 pesos tengo que hacerle retención en la fuente, ¿ok? Por arrendarme un mueble, un bien mueble. O Pero sea, ahí no miren hay valor esto, establecido, profe. no, o sea, ahí no hay base mínima. No hay base Desde un mínima. peso tú tienes que hacer retención en la fuente, ¿ok? Ok. Cuando me hablan de arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, un bien raíz, un algo que no se puede mover, ¿cierto? Una oficina. Ahora no me va a decir, no, es que yo puedo arrendar una casa rodante, lindo, ¿cierto? No es eso, estamos hablando de un inmueble, independientemente si es una casa rodante, pero eso es un bien inmovible, ¿cierto? Me arrendaron una oficina, me arrendaron un local, ¿cierto? Son bienes inmuebles. Entonces, miren, la base mínima es 980. Es decir, si a mí me arriendan un local y el arriendo está en 500.000 pesos, yo no le puedo retener en la fuente. ¿Por qué? Porque la base mínima es 980. ¿Ok? Honorarios y comisiones.
para personas jurídicas, desde 0 pesos. Es decir, cuando el honorario mío, el ortopedista me cobra la ortopedia, ¿no? Servicio de ortopedia por 10 millones de pesos. Ya, yo le retengo. Como es persona natural, yo me voy a esta, el 11%. ¿Qué pasa? Que hay honorarios de 10 y 11% en personas naturales. Entonces aquí te habla que son no declarantes. Cuando una ya yo les dije, toda persona natural, ¿cierto? Para mí es no declarante siempre y cuando no me demuestre lo contrario. Pero ¿qué aplica uno en las empresas? Para personas jurídicas el 11% y para personas naturales el 10%, independientemente que declare renta o no. ¿Ya? Uno le pone en las empresas persona natural 10% y persona jurídica 11%. ¿Ya? Esto es lo que uno maneja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí te habla de que suscriban contrato por más de 3.300 VT. Es decir, si tú tienes un contrato con esa empresa y suma más de 3.300 VT. Es decir, para el año 2020, si tú tienes un contrato con esa empresa, con esa persona y tú al año le vas a pagar más de 117 millones, le tienes que hacer retención en la fuente del 11%. ¿Ya? Pero si es un honorario que de 2 millones mensuales, al año, ¿cuánto hace? 24 millones. Mira, no llega hasta este tope, entonces tú le aplicas 10%. Y por lo general eso uno aplica en las empresas. 10% persona natural, 11% persona jurídica. ¿Ok? Listo. ¿Está claro aquí? Hasta aquí el concepto y base mínima, señores. Sí, profe. Sí, profe. Ok. No entendí lo último que estaba explicando. Ok, perfecto. Repetimos entonces, no te preocupes. Vamos ahí. Les decía yo, bueno, lo último que estaba explicando, si no mal recuerdo, hablábamos de los honorarios en persona natural y en persona jurídica. ¿Qué pasa? Que uno en las empresas tiene esta regla. Para personas jurídicas, es decir, para empresas, cuando me están cobrando un honorario o una comisión, yo le cobro el 11%. Y cuando es una persona natural, yo le cobro el 10%. Aquí dice no declarante, pero así sea que declare renta, yo le aplico el 10%. ¿Por qué? Porque sí, hay algo que me indica que a los honorarios o comisiones pagados a personas naturales, ¿cierto? Se les cobra el 11, pero ojo, que aquí dice que suscriban contratos por más de 3.300 VT o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año grabable superen los 3.300 VT. ¿Cómo así? Aquí te dice una cifra de 117.503.000 pesos. ¿Qué pasa? Que usted, cuando usted firma un contrato con esa persona natural, por ejemplo, en la clínica, yo firmo un contrato con un ortopedista y el ortopedista me va a cobrar a mí 10, me va a cobrar 10 millones de pesos mensuales, ¿ya? Ya yo firmé un contrato, ya yo sé que yo al año, yo le voy a pagar más de 117 millones, ojo, para el 2021, ¿cierto? Entonces ya yo a partir de la primera factura del primer mes, yo, aunque sea persona natural, yo le voy a cobrar no el 10, sino el 11. ¿Por qué? Porque ya yo sé que eso va a superar, ¿cuánto? Los 117 o las 3.300 VT en el año que 2021, ¿ya? Pero si me está cobrando honorario una persona natural y así sea que él declare renta, pero me cobra 2 millones de pesos mensuales, yo le cobro el 10%. ¿Por qué? Porque no supera el año conmigo, ¿ok? Porque a mí yo no sé, porque él no se declara conmigo, él no me dice, no, yo tengo tanto, yo tengo tantos millones al año y yo supero esa base. Si él no me dice a mí eso, yo le aplico el 10. Pero si él me dice, no, mira, yo aplico para que me apliquen el retención en la fuente del 11%, listo, yo le aplico el 11%. Yo les No lo va a expliqué decir que nunca. esto, exacto, yo les expliqué que esto depende del flujo de caja de la empresa, de la persona. Porque recuerden, ahora a mí me retienen el 10 y cuando yo vaya a declarar renta al año, yo voy a descontarme el 10, o sea, lo que me quitaron las empresas a mí. Pero si me quitan el 11, tendré más dinero al final del año
para descontarme, ¿verdad? Pero el flujo efectivo se me afecta en el 1%. ¿Qué es el flujo efectivo? Yo no sé si yo les puse ese ejemplo de eso, pero vamos a llevarlo aquí a números, ¿verdad? Pongámosle una persona natural, ¿ok? Que, ojo, el impuesto de renta, o sea, neto, ya cuando ya lo liquidó, ponle tú que le da 20 millones de pesos. Tiene que pagar 20 millones de pesos a la DIAN. Pero ¿qué pasa? Que esa persona natural, esos 20 millones de pesos, le puede descontar las retenciones en la fuente que le practicaron. Entonces, pongámosle que le descontaron en todo el año sobre esos 20 millones, ¿verdad? Le descontaron el 10%, ¿verdad? Pongámosle que él le cobraron el 10% y pongámosle que esa sumatoria del 10% le dio, pónganle ustedes 5 millones, un ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Cuando él vaya a declarar renta, valor a pagar, él va a pagar allá al finalizar el año, es decir, las personas naturales aún más, porque todas las operaciones, todos los ingresos del 2020 lo van a pagar, las personas naturales el vencimiento, con vencimiento comienza en agosto. Entonces, allá en agosto, cuando la persona vaya a declarar, o sea, ahora en agosto del 2021, la persona natural va a declarar lo que hizo en el 2020, ¿ya? Entonces, cuando ya el ortopedista o la persona natural vaya a pagar, él dice, bueno, estas empresas me descontaron 5 millones, entonces ya no pago 20, sino pago 15, ¿verdad? Porque me descontaron el 10% todos los meses, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le hubieran descontado el 11%? Es posible que aquí no fueran 5, pongámosle que hubieran sido 7 millones. Un ejemplo, va a pagar 13, no 15, sino que 13, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando mes a mes le fueron pagando a él, le pagan más mes a mes, porque no es lo mismo que te descuenten a ti un 10% que a un 11%, ¿verdad? Porque mes a mes te fueron descontando 1% más. Entonces, mes a mes, esta persona dejó de percibir 1%, es decir, su flujo de efectivo, el dinero que recibió mes a mes, fue menor en 1%, porque le descontaron el 11 en vez del 10, ¿ok? Pero cuando vaya a pagar el impuesto de renta, se va a poder descontar más. ¿Sí me estoy haciendo entender, joven? Sí, o sea que al momento de él recibir su pago, él va a recibir menos plata de lo que de pronto él tenía pensado recibir. Correcto, si Por le el descuentan el descuento por la 11, si le retención. descuentan el 11, claro, si le descuentan el 11, pongamos este ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pongámosle que esta persona natural solamente en el año, ¿cierto? Nos facturó a nosotros 50 millones, ¿cierto? En el año nos facturó 50, el man no tenía más ingresos por ningún lado, 50 millones. Nosotros, nos vamos a ponerlo así, 5 millones mensuales, ¿cierto? Entonces yo todos los meses, si le quito el 10%, ¿cierto? Él todos los meses iba a recibir 4.500.000, ¿cierto? Todos los meses. Pero vamos entonces a multiplicar esto por 12, ¿verdad? Porque fue el año, ¿cierto? Se va a acabar en 10 minutos y volvemos y nos conectamos, ¿cierto? Es decir, que él mes a mes recibió 4.500.000 y al año recibió 54 millones, ¿ya? Pongámosle que a estos 20, después de deducir unas cuestiones ahí, ya le quedó un neto a pagar a la DIAN de 10 millones, pongámoslo. Pero de estos 10, esta persona se puede descontar 6 millones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron lo que le descontó le descontó la empresa en todo el año, ¿ya? Entonces, cuando él vaya a presentar al final, ahora en agosto, la declaración de renta del 2020, no va a pagar 10, sino 4, porque se puede descontar los 6 que le quitaron, ¿cierto? Pero ahora pongamos el ejemplo, no le quitaban el 10, sino que le quitaban el 11, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo acá aparte. Entonces, ¿qué pasó?
esta persona cuando le descontaron el 11, ¿cierto? Mensualmente recibía 4.450.000, es decir, 50.000 pesos menos, ¿cierto? Se le vio afectado su flujo de efectivo, es decir, mensualmente dejó de recibir 50.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Cuando va a declarar renta, ¿cierto? Ya no Va a va a pagar menos. pagar, ya no va, exacto, no va a declarar ya los 10 millones, ¿cierto? Se le va a poder descontar 6.600.000. Entonces ya no va a pagar 4 millones, sino ¿cuánto? 3.400.000, ¿ya? Si ven, eso es lo que se hace referencia con ese tema. Entonces ya eso es decisión de cada persona. En este caso, pues, que la persona me diga, no, descuéntenme el 11% como honorario, porque a mí me conviene que me quiten el 11. ¿Por qué? Porque él dirá, yo prefiero sacar plata, ir guardando ahí y al final del año, que es lo que pega más duro, sacar menos a final de año y Claro. dejar de ir percibiendo mes a mes una platica, pero ya yo sé que eso me va haciendo ahí una sumatoria buena, que cuando yo vaya a declarar la renta, ¿cierto? Yo voy a poderme descontar mayor valor y voy a pagar menos allá al finalizar el año, ¿ok? Es un beneficio que se va a dar a largo plazo. Correcto, entonces ya eso es decisión de cada persona en ese caso. Si me descuentan el 10, ya yo sé que percibo mes a mes más plata, pero cuando vaya a pagar el impuesto de renta voy a pagar más. O yo prefiero ir que me descuenten el 11, que ya yo sé que me voy a poder descontar mayor valor al finalizar cuando vaya a declarar renta. ¿Ok? Profe, ¿Sí una me hice pregunta. entender ahí? Sí, Dígame. señor. Perfecto. Dígame, Si señor. una persona quiere que no, o sea, que supere incluso la base mínima de retención, que es el 11% en ese caso, y dice, no, O pues yo esa es la quiero que tarifa. la tarifa, eso, que él dice, no, yo quiero que sea el 15 también, ¿se le puede hacer o eso no se No, no, puede no, nada, no se puede. No, no ahí se puede es lo porque máximo la base, en esos claro, casos? ya la base está establecida ya Ok. con estos tarifas, o sea, tú no puedes descontar más. Lo otro que se puede hacer es Por eso, ni así la no persona se lo tenerlo. diga. O ¿Cómo? sea, ni así la persona a mí me diga, no, o sea, No, nada, dame la no puedo. retención por el 15. Nada, No tiene es que lo, ser, no es lo más recomendable, no es lo ok, recomendable, ¿ya? No es lo recomendable. De poder se podría hacer, no te digo que no se puede hacer porque pues la norma no te va a decir que no lo haga, porque la DIAN dirá, mira, la DIAN cuando tú te equivocas a favor de ella, es decir, cuando tú al Estado le pagas más, no pasa nada, ¿cierto? El Estado no te va a venir a decir, oye, le ¿por qué? pagaste más plata, eso no te va a venir, eso jamás en la vida va a pasar, ¿ya? Pero si le pagas menos, ahí sí, agárrate porque vas a tener que pagarle lo que le dejaste de pagar, más las sanciones, más intereses que dejaste de pagarle. Pero cuando le estás pagando de más, ellos felices. Ahí sí no pasa nada. Ahí sí ellos no te pagan intereses a ti. ¿Ya? Ok, Ya, entonces, de poder, yo te digo, en mi experiencia de poder se podría hacer. No te voy a decir que no, sí se podría hacer. Pero, no ya recomendable. obviamente con el consentimiento de la persona que te firme una autorización y todo, y ya ahí sí se podría hacer, ¿verdad? Pero serían casos, pues, particulares, ¿ya? No se ve a menudo que una persona, ¿cierto?, voluntariamente decida que le cuenten más impuestos, eso no lo he visto yo, ¿ya? Porque hay otros mecanismos de planeación tributaria que tú puedes descontar más cosas por otros lados, ¿ya? Entonces la gente dice, no, cuando me toque declarar renta de algún culo, sale aquello, ¿ya? Discúlpeme la expresión, pero es una expresión, pues, creo que, Barranquillera. eso sí, no, y eso se habla en todos lados, ¿ya? Entonces, ese sentido, pero tú dices, no, a mí me pagan mi plata completa mes a mes, que yo al final de año, de alguna vaina de esta sale la plata, ya, listo. ¿Sí se entendió ahí? ¿Vamos bien con la base mínima y todo este tema? Sí, señor. Jóvenes, Sí, señor. perfecto. Ahora el cuarto ítem, ya ahora viene la tarifa, ¿ok? La tarifa que viene siendo el porcentaje, ¿cierto? Que vamos a aplicar a esta base. No la base mínima, sino a la base grabada, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, bueno, base mínima.
La tarifa también te la da la tabla. Tú no tienes que inventar, mierda, ¿qué porcentaje será el que voy a aplicar? No, ya usted después de que identifique el concepto de la retención, que usted sepa que la base mínima la superó, aplica el porcentaje de retención, está en la tabla. No hay que inventárselo, no se lo inventen, ya está en la tabla. ¿Ok? Ya, eso es facilito. ¿Qué tiene que tener a la mano? Primero, tener claro las operaciones entre los regímenes. Cuando el comprador, qué régimen soy yo tal? Ok, ya yo sé a quién le voy a retener. Segundo, identificar en la factura cuál es el concepto que me está cobrando. Ya después de tenerlo identificado en la tabla, facilito. Ah, ya yo sé si me están cobrando es esto, servicio de transporte de carga. ¿Cuál es la base mínima? 145. ¿Cuánto está cobrando el señor? 180. Listo, hay que aplicar la retención en la fuente. ¿De cuánto? Del 1%. Ya. Entonces, ¿cómo se hace entonces el quinto? Valor retención. La operación es sencilla. Base grabada, no base mínima, base grabada por el porcentaje o la tarifa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. La compra, ¿no? Compramos un televisor, pongamos el televisor en 1.000.000 de pesos. Entonces usted tiene que identificar concepto de retención, ¿cierto? Bueno, primero, le compra un régimen común, le compra otro régimen común. Entonces usted dice, bueno, aquí aplica, porque el régimen común, cuando le compra otro régimen común, le puede hacer retención en la fuente en renta. ¡Pum! Primer aspecto, se aplica. Segundo, la factura que dice, uy, me están vendiendo unos televisores, me voy a la tabla. En la tabla me dice compra de televisores electrodomésticos, no me habla de nada de eso. Entonces, si no está detallado esa compra de televisores aquí, entonces yo lo determino como compra en general. ¿Por qué declarantes? Porque dijimos que toda persona jurídica declara renta. Toda persona jurídica declara renta, con excepción de las personas jurídicas que se encuentran en el régimen simple de tributación. Es decir, decíamos, toda persona jurídica es responsable de IVA y toda persona jurídica declara renta, con excepción a las de régimen simple de tributación, ¿verdad? Entonces, aquí estamos diciendo que no estamos diciendo que es de régimen simple, estamos diciendo que son régimen responsable de IVA, persona jurídica, ¿ok? O una persona natural del régimen responsable de IVA, entonces aplica, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Base grabada, perdón, hecho económico, o hecho económico, o vamos a hablar de la, sí, hecho económico o hecho concepto de retención. Concepto de retención, decimos que es compra, ¿cierto? Segundo, base mínima. Sí, la base mínima decíamos que era 980 en compra. Aquí estamos hablando que es de 1.000.000. Es decir, se aplica, entonces base grabada, 1.000.000 de pesos. Se va a acabar el tiempo, el primer tiempo. Ok, tarifa 2.5. Sí, tarifa 2.5 y valor retención. Entonces, a la base grabada del 1.000.000 le voy a aplicar el 2.5 y este será el valor